Reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío, al cual estamos inscritos en estas dos fichas. Sin antes recordarle que esta es la actividad o la evidencia, diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información. Esta es la agenda para esta noche, la socialización de esta evidencia, algunas recomendaciones, resolver algunas dudas e inquietudes y terminar con las conclusiones. Bueno, esta evidencia corresponde a la actividad de proyecto 9, que es desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del sistema de información. La actividad de aprendizaje 10, que está en su guía de aprendizaje, descrita como realizar la instalación del sistema de información teniendo en cuenta los requisitos para su operación, configuración, documentación y buenas prácticas de calidad en desarrollo de software, normas y protocolos establecidos por la organización. Esta actividad de aprendizaje, entonces, hay que darle cumplimiento a dos resultados de aprendizaje, dos RAP. El 220501, 00701, que consiste en ejecutar y documentar las pruebas de software aplicando técnicas de ensayo-error de acuerdo con el plan diseñado y los procedimientos establecidos por la empresa. Y la 220501, 03501, elaborar el informe final del proceso de gestión de calidad en el desarrollo de software que consolida la información de las evidencias, hallazgos y novedades frente al seguimiento y control de los productos según normas internacionales y protocolos de la organización. Y como les decía, la actividad, la evidencia 2 es diseño y ejecución de plan de pruebas del sistema de información. Entonces, las fechas sobre las cuales está corriendo esta actividad, ¿no? O esta evidencia, hay que tener en cuenta que la evidencia está disponible desde el 14 de julio del año 2022, o sea, desde esta semana o de anterior semana se dio inicio y va hasta el 14 de agosto de 2022, ya como fecha límites, cuando se está finalizando la fase en la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, estas fechas son muy importantes que las tengan en cuenta para que no nos pasemos de esas fechas, porque miren que ustedes están finalizando ya el tecnólogo y tener allí las evidencias pendientes pues nos puede ocasionar algún traumatismo, porque en este momento es donde se está verificando qué resultados de aprendizaje nos está faltando. Por ejemplo, para esta evidencia menciona, hay dos resultados de aprendizaje que ustedes deben tenerlos en cuenta a la hora pues de verificar el paz y salvo de su tecnólogo, ¿no? Porque para el inicio de la etapa productiva deben estar al día con todos los resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, dentro del material de formación, entonces hay dos documentos que vamos a ahorita revisar, que son las pruebas de software y los laboratorios pruebas de software. Esos están dentro de su material de trabajo. Entonces voy a pasar al navegador y vamos a mirar rápidamente estos documentos, ¿no? Entonces, estamos aquí en la plataforma Territorium. Ustedes saben que desde contenido del curso los lleva a esta parte de su formación, que es el contenido del curso dentro de proyecto. Entonces estamos trabajando en la fase número 5, que es la implantación. Dentro de la implantación, entonces estamos en la actividad de proyecto 9. Estamos dentro de la actividad de proyecto 9 que mirábamos hace un momento. Allí tenemos información desde un
video. También tenemos la guía de aprendizaje que ustedes pueden consultar, de donde estoy tomando este material, y el material de formación. Entonces, el material de formación tenemos el laboratorio, pruebas de software y el documento para que nosotros nos tomemos nota de lo que vamos a realizar. Para ello debemos leer lo que es las pruebas de software. Este documento es bastante importante. Entonces, a lo que seleccionemos es muy importante que ustedes revisen, puedan revisar la parte multimedial y luego sí entrar a ver el PDF, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver rápidamente las pruebas de software dentro de este documento multimedial. Entonces ahí encontramos las pruebas de software, los diferentes elementos de la introducción, como parte de ello. Entonces le diremos que en todo sistema de información, después de cada etapa de desarrollo, se continúa con la implantación del sistema, en donde se requiere que de un ejercicio de ingeniería de software no menos importante que el desarrollo esté a punto antes de hacer la entrega final al cliente. Entonces, hemos aprendido a lo largo de estas diferentes fases que hemos hecho desde la captura de los requerimientos funcionales, no funcionales. Hemos estudiado los casos de uso, hemos ido documentando los prototipos, las clases, la base de datos, el diseño, entidad, relación. Hemos ido trabajando y ahora nos encontramos ya en una fase muy importante que era el desarrollo, ¿no? Terminábamos de mirar el prototipo, el software funcionando, pero necesitamos ponerlo a prueba versus los requerimientos del software, porque había unos requerimientos que había que confrontar el software ahora funcionando versus lo que nos pedía. Entonces algunos constructores de software concentran sus esfuerzos en la fase de desarrollo y descuidan el protocolo de pruebas. Entonces eso uno no puede mirar cuando ya está en ejecución, ¿no? Y una serie de errores, posibles fallas que solamente las podemos ir detectando durante la fase de implantación, cuando lo estamos colocando. Dentro de esta fase, entonces, vamos a mirar que es necesario hacer esas pruebas, ¿no? De esas pruebas del software. Entonces, ahí vamos a ir mirando de acuerdo a las especificaciones de la IEEE 610-1090, ¿no? Y se va a especificar entonces la dimensión de esta calidad. Nuevamente, entonces hay que dar lectura a esa parte, los factores de calidad, la facilidad de recibir, el mantenimiento, la flexibilidad. Este círculo, entonces, la operación del producto, la transición del producto y la revisión del producto, entonces tienen que ver con esta parte. O sea, esas son las razones por las cuales nuestro software se somete a la calidad, a la verificación y sobre todo a esta definición que es muy importante para que la tengan en cuenta, que es la verificación y la validación. Entonces, en el control de calidad de software se distinguen dos procesos de evaluación propios del proceso de desarrollo de software: la verificación y la validación. Verificación, pues proceso para determinar si los productos de una determinada fase del desarrollo de software cumplen o no los requisitos establecidos durante la fase anterior. Entonces, una pregunta a responder sería: ¿se ha construido el sistema correctamente? Por ejemplo, nos pide los datos de una persona. Se están solicitando las cédulas, se están solicitando los apellidos, la fecha de nacimiento, o de pronto se está solicitando edad.
Ustedes miren que la edad es un valor que está cambiando, ¿no? Una persona no puede tener en este año la misma edad para el próximo. Entonces, si se está pidiendo un valor como edad para ser almacenado en una base de datos, no sería como correcto, ¿no? Entonces, ahí va la validación. Por ejemplo, la validación nos coloca fecha de nacimiento de una persona. Le podemos colocar 1 de enero del 2050 y el sistema me deja ingresar. Entonces eso se convertiría en algo incorrecto, ¿no? Entonces el proceso de evaluación del software al final del proceso de desarrollo para asegurar el cumplimiento de las necesidades del cliente. Pues por ejemplo, una pregunta a responder: ¿se ha construido el sistema correcto? La validación y la verificación se puede realizar usando básicamente dos tipos de técnicas. Entonces ahí nos habla de las técnicas estáticas y las técnicas dinámicas. Sobre la parte del desarrollo de las pruebas de software, entonces hablaremos de las orientaciones generales. Las orientaciones generales, o sea, las pruebas, revisiones. La prueba que como comienza en los componentes de software y fluye a la integración de todo el sistema. Entonces, seleccionar y aplicar la mejor técnica de prueba de acuerdo con el enfoque de desarrollo utilizado. Entonces, ahí se describen las orientaciones generales, el resultado y estos puntos que corresponden a las orientaciones generales. Algunas actividades, entonces aquí en este gráfico podemos ver entonces que el diseño del plan de pruebas, el diseño de casos de prueba, comparación y evaluación de los resultados y la localización del error. Entonces eso es muy importante que podamos a través de la metodología de determinar, ¿no?, esos errores y documentar para que se pueda entrarse a revisar y modificar en algún momento. Las pruebas, entonces se habla de la caja blanca, pruebas de caja blanca. Entonces las pruebas de caja blanca permiten probar la lógica interna del programa y su estructura realizando las siguientes acciones. Entonces se habla de la ejecución de todas las sentencias al menos una vez, recorrido de todos los caminos, independiente de cada componente, la comprobación de todas las decisiones lógicas, la comprobación de los bucles, la implementación de situaciones extremas o límites. Entonces ahí hay un documento donde podemos entonces entrar a verificar estas definiciones de manera más amplia, ¿no? Sobre la caja blanca, algunos ejemplos que allí nos trae para que podamos entonces entrar a definir y a clarificar. Por ejemplo, si nos centramos ya en el código fuente, podemos verificar como el caso de las fechas, ¿no?, que les decía hace un momento. En este caso aquí hace una verificación de una función, ¿no?, una función que dice que nos devuelve el MCD, da los parámetros X y Y y verifica. Entonces allí podemos entrar a probar con varios números, ¿no?, para este ejemplo. Entonces allí nos trae este ejemplo de cómo puede realizarse entonces las pruebas de ya enfatizar directamente al código fuente, ¿no? Entonces ahí podemos ampliar esta parte de lo que es la caja blanca, entrar en detalle a verificar esta situación. Entonces están las pruebas, los diseños a ver si regresamos un poquito antes, tenemos la caja negra, donde las pruebas de caja negra, en este tipo de pruebas se considera el software como una caja negra sin preocuparse por los detalles, procedimientos del programa. Entonces en este caso no entramos en detalles, sino directamente al resultado que nos ofrece una función. Por ejemplo, tenemos una función que nos devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces le decimos 64. El resultado de la raíz cuadrada debe de ser 8. Pero ¿qué pasa si nos devuelve 7.59? Entonces nuestro informe será que hay un error a revisar, pero no entramos en detalles en dónde fue que se presentó el error. Simplemente están encapsulados esos datos y nosotros nos
orientamos sobre esos resultados, ¿no? Entonces ahí se habla de la petición de equivalencia, los análisis de valores de límite. También hablamos de los diseños de casos de prueba, ¿no? Entonces, los siguientes pasos que se dan aquí: aplicar análisis del valor de límite y diseñar los casos con la técnica de participación de equivalencia y utilizar la técnica de conjetura de error. Entonces son técnicas. Aquí está la plantilla de casos de uso con la prueba XL, o sea, una hoja electrónica donde podemos ir documentando los errores que podemos ir encontrando. Entonces ahí miramos esta plantilla. Entonces aquí hay un ejercicio para que se pueda entrar a desarrollar este laboratorio, ¿no? Entonces aquí encontramos las pruebas de software, la colección de errores, la corrección de errores. La depuración o corrección de errores se realiza en una dinámica cíclica, como lo muestra la figura. Entonces aquí la muestra aparece. Entonces el caso de prueba, entonces se iniciaría con el equipo los resultados, la depuración, causas identificadas, correcciones, pruebas de regresión, casos de prueba, y se vuelve cíclico, causas sospechosas también, pruebas adicionales, y comenzaría entonces esta prueba cíclica las veces que sean necesarias, ¿no? La documentación de esas pruebas, entonces allí nos podemos guiar de acuerdo a los estándares de la IEEE, ¿no? 829 de 1983, cómo se puede entonces documentar este plan de pruebas, ¿no? El plan de pruebas, especificación de requerimientos para el diseño de casos de prueba con descripción del procedimiento y del ítem a aprobar. Entonces eso habla esta parte. Entonces cada software pues maneja su sistema ya de pruebas ya a nivel interno, ya sea que, como en el caso que nos muestra esta herramienta para Java Unity, o para Microsoft.NET, Microsoft Test Manager. Entonces son herramientas que nos permiten determinar pues en un porcentaje en qué consiste esta definición de las pruebas de software. Regresando entonces a nuestro material, entonces el material de formación se enfatiza en lo que es la prueba de software y el laboratorio de pruebas de software, ¿no? Entonces vamos a aclarar qué consiste la evidencia, ¿no? Con el fin de obtener el aseguramiento de la calidad del sistema de información desarrollado y con base en el diseño de las pruebas de software basadas en los casos de prueba, se debe elaborar un documento donde se especifique el plan de pruebas y el registro del resultado de las mismas. Entonces ustedes están desarrollando un sistema de información donde pues el programa va a ser sometido, o vamos a hacerle una serie de pruebas de acuerdo a esta metodología, y generaremos un informe. Entonces el programa, o sea, la evidencia trata de un informe. Se debe elaborar un documento donde se especifique el plan de pruebas y el registro del resultado de las mismas. Entonces, la descripción de la evidencia, el diseño y ejecución del plan de pruebas del sistema de información. Lo primero es elaborar el laboratorio de pruebas de software. En este paso se debe realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio de pruebas de software para apropiar los conceptos antes de elaborar el informe entregable. Segundo, elaborar el plan de pruebas. En este paso se debe realizar entonces una lectura y análisis del documento de requerimientos del proyecto. Se debe tener construido el sistema de información. Se debe elaborar el plan de pruebas con base al documento de caso de pruebas, que a su vez es basado en los casos de uso que fue presentado como material en esta guía. Como tercer punto, ejecutar el plan de pruebas. En este paso, una vez se ha realizado el plan de pruebas, se debe ejecutar cada uno de los casos de prueba registrando los resultados esperados y los resultados obtenidos junto con las recomendaciones a realizar. Cuarto, elaborar el informe con el resultado de las pruebas. En este paso, el aprendiz, usted como aprendiz, elaborará un documento con el informe
de lo consignado en la ejecución de pruebas. Deberá documentar los errores encontrados, las funcionalidades no encontradas, las funcionalidades no especificadas o con problemas en su funcionamiento, de tal forma que sea una guía para ejecutar las correcciones por parte del equipo de desarrollo. Entonces, dentro de los productos entregables se solicita entonces el informe de diseño del diseño y ejecución de las pruebas del sistema de información, documento electrónico con la siguiente estructura. Entonces tiene que tener la introducción, el alcance de las pruebas del sistema de información, definición y acrónimos, referencias, visión general del documento, descripción del ambiente de pruebas, precondiciones y postcondiciones, casos de prueba, pruebas unitarias, caso de pruebas integrales, registro de resultados de las pruebas unitarias, registro de resultados de pruebas integrales, ajustes y recomendaciones, los anexos, casos de prueba, plantillas de casos de prueba. Criterios de evaluación para la evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a, o como instructor, qué se va a verificar? Entonces, realiza y documenta las pruebas del software según el plan establecido para definir acciones correctivas y correctivas a seguir y asegurar el buen funcionamiento del sistema de información. Define el plan de evaluación de la calidad de procesos de desarrollo de software aplicando principios de aseguramiento de calidad y de gestión de proyectos de acuerdo con el procedimiento establecido. Bueno, entonces la estructura con base en los casos de uso y el sistema, estos son los parámetros que se verifican si cumple o no cumple, ¿no? La estructura con base a los casos de uso y el sistema desarrollado, los casos de prueba a ejecutar en las pruebas del sistema de información. Diseña el plan de pruebas involucrando todos los escenarios de pruebas. Define el ambiente de pruebas configurando el sistema desarrollado con todos los elementos de hardware y software. Estructura, con base a los requerimientos del proyecto y del sistema de información a desarrollar, la arquitectura del software del sistema de información a desarrollar. Documenta los incidentes o errores obtenidos en la ejecución de las pruebas de software. Elabora un informe con el resultado de las pruebas de software, al igual que las recomendaciones y correcciones a realizar. Reconoce los pasos para la elaboración de las pruebas de software. Identifica los tipos de prueba de software y vivencia su aplicación en el desarrollo de las pruebas. Reconoce la importancia del rol del tester de software al momento de ejecutar las pruebas del sistema de información. Entonces, aquí tomando unos datos sobre el laboratorio, ¿no? En el laboratorio de pruebas de software, entonces el uso de buenas prácticas en el desarrollo de software, entonces requiere de un proceso de verificación y validación, es lo que ya hemos visto hace unos minutos, ¿no? Adecuado para que el producto o servicio final alcance el nivel de calidad esperado por el cliente. Proveen al desarrollador de un conjunto de técnicas dinámicas que permitan la identificación y depuración de fallos en el sistema construido. Entonces ahí hay unos objetivos que desarrollar actividades prácticas que permitan el afianzamiento de conceptos relacionados con las pruebas de software. O sea, lo importante aquí es que seamos conscientes que el sistema, ya sea por tratarse de que es hecho por humanos, pues no va a ser perfecto. Vamos a encontrar errores, vamos a encontrar fallas, y eso es lo importante, ¿no? A la hora de que un software sea mejor que otros, cuando podemos detectar esos errores, esas posibles fallas, y se evidencien y se manifiesten en el producto final. Aplicar los fundamentos teóricos presentados en el material de apoyo para el desarrollo de actividades que ayuden al entrenamiento en el diseño y aplicación de casos de prueba. Implementar casos de prueba que permitan identificar elementos fundamentales en el diseño del plan de pruebas de software. Utilizar técnicas tradicionales en pruebas de software basadas en la ejecución del código con el enfoque de caja blanca, fundamentales en la identificación de errores lógicos. Entonces ahí tenemos un ítem, una descripción, soporte técnico, productos requeridos y herramientas de software que trabajamos. Dentro del procedimiento, entonces las actividades propuestas en el laboratorio son de tipo práctico, que busca el entrenamiento en el diseño de casos de prueba para la evaluación de la lógica interna de un programa.
Se aplicarán técnicas de caja blanca de forma tradicional que permitirán la construcción de la base del conocimiento necesaria para la implementación de buenas prácticas en las pruebas de software. Los aprendizajes darán al estudiante lineamientos para incorporar en el proceso de pruebas, si lo prefiere, software especializado que facilitará y aplicará las opciones en el diseño de pruebas. Entonces ahí son los pasos que se dan para este laboratorio. El inicio, leer el enunciado de la situación problemática, primer punto. Segundo, construir la función que resuelve el caso en el lenguaje seleccionado. Tercero, calcular la complejidad ciclomática. Cuarto, diseñar y ejecutar casos de prueba usando pruebas de camino básico. Quinto, diseñar y ejecutar casos de prueba usando técnicas de prueba de condición. Diseñar y ejecutar el caso de prueba usando técnicas de partición de equivalencia. Diseñar y ejecutar el caso de prueba usando técnicas de análisis del valor límite. Octavo, preparar el informe de casos de prueba y se finaliza. Entonces, el ejercicio que plantea para el laboratorio dice analizar la siguiente situación problemática. Una empresa que fabrica piezas torneadas para vehículos paga a sus empleados de acuerdo a las horas trabajadas y a una tarifa de pago por hora, de acuerdo con la siguiente tabla. Categoría 1, tarifa 12,000. Segundo, 17,000. Tercero, 22,000. Si la cantidad de horas trabajadas es mayor a 40, la tarifa se incrementa en un 25% para las horas extra. Calcular el salario del trabajador, dadas las horas trabajadas y la categoría. Segundo, construir una función que resuelva el caso presentado en la situación problemática e implementarla en el lenguaje de programación deseado. Calcular la complejidad ciclomática, determinar los caminos resultantes y casos de prueba según la técnica de prueba de camino básico. Diseñar casos de prueba usando técnicas de prueba de condición. Presentar informe de los casos de prueba usando el instrumento plantilla de casos de prueba .xl. Eso es una plantilla que está en el documento. Entonces, ese se entra entonces a trabajar este laboratorio, que no es entregable, pero es lo primero que debemos realizar a la hora de desarrollar nuestra evidencia. Entonces ahí encontramos el trabajo con respecto a este documento que nos habla sobre las pruebas de software. Entonces aquí está el documento en formato PDF. Entonces ahí para que lo puedan descargar. También está el documento PDF también de lo que acabamos de mirar sobre las pruebas de software. Todo lo que analizamos en este momento se encuentra en este documento muy importante. Entonces, la parte por donde van a enviar su evidencia, pues bastante conocida, es por la parte de actividad de proyecto. Vamos hasta la actividad 9, actividad de proyecto 9, actividad de aprendizaje 10, evidencia 2. Entonces aquí nos aparece el formato de la evidencia y podemos entrar a revisarlo. Ahí nos aclara entonces los pasos que debemos seguir, cómo elaborar el plan de prueba, ejecutar el plan de pruebas y documentar entonces este informe. Entonces lo que debe contener este informe a la hora de ser enviado. Tenemos aquí el instrumento de, bueno, ese es el mismo documento. También tenemos el instrumento de evaluación. Ahí podemos mirar entonces qué es lo que nos evalúa, los puntos que habíamos mirado hace unos minutos. Entonces, en qué nos estamos basando para ver si su evidencia está cumpliendo o no con estos parámetros, ¿no? Entonces, por aquí pueden entrar a enviarla. Miren que la fecha máxima de entrega está entonces hasta el 14 de agosto del 2022. Por este punto pueden enviar.
Les traía por aquí unos ejemplos de esta evidencia. A ver si los podemos revisar. A ver, un momentico. Entonces aquí está el título de la evidencia, la portada, el Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío, el cual estamos inscritos, la tabla de contenido, entonces muy importante que la tengan, introducción al alcance de las pruebas del sistema de información, las definiciones y acrónimos, visión general del documento, la descripción del ambiente de pruebas, precondiciones y postcondiciones, entorno y configuración de las pruebas, escenario de las pruebas, caso de pruebas, plantilla de casos de prueba y conclusión, juntamente con la biografía. Entonces este es un ejemplo donde nos hace a través de una tabla quien realiza y quien lo aprueba, ¿no? Cuando se trabaja en grupo, pues puede entrarse a revisar esta parte. La introducción, la gestión de calidad, el alcance de las pruebas del sistema de información, aquí nos habla el aprendiz, la definición de acrónimos, entonces tenemos que entrar a definir qué es la prueba, casos de prueba, equivocación, error, qué es fallo, qué es defecto, qué es depuración. Entonces ahí lo vamos a obtener desde el mismo material de formación que tenemos, que acabamos de mirar sobre este material. Podemos entonces sacar estos términos, lo mismo que la verificación, el test, el mismo test es lo que vamos a revisar, lo mismo que algunos acrónimos adicionales, ¿no? Que los encuentran ya de manera ya externa, ¿no? Por ejemplo, el Object Orient, orientado a objetos, la visión general del documento, los objetivos del plan de pruebas que se pretende, ya orientado a su proyecto de formación. Entonces aquí nos habla en particular de un sistema, que es de un sistema de tour. El alojamiento, que les hablé, el segundo módulo, la agencia de turismo y el contacto. Son 4 módulos que nos describen. Entonces, la descripción del ambiente de pruebas, precondiciones y postcondiciones, al alcance de las pruebas. Entonces, ahí ya nos empieza describiendo cómo se hizo. El cuadro resumen de las pruebas, objetivos de las pruebas, detalle del orden de ejecución de los módulos, responsabilidad de las pruebas, el entorno y configuración de pruebas. Lo miró importante desde ese punto de vista. Entonces, para el proceso de pruebas del proyecto se requiere la disponibilidad de los siguientes entornos a saber. Entonces, ahí nos describe todo lo correspondiente a hardware y software para que esto funcione. Lo mismo las condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice base de datos en MySQL, un navegador Google Chrome, servidor SAM con servicio servidor local, el servidor de páginas Apache. Nos coloca esas condiciones que debe tener, los criterios de inicio, la aceptación de las pruebas, las bases de datos que son en MySQL, el lenguaje de programación, en este caso el proyecto está hecho en PHP, entonces nos documenta allí el entorno de programación, en este caso lo hizo en Atom, o el editor Atom, en que está soportado el servidor Apache para el caso de las páginas, y nos describe entonces los resultados que se obtuvo, las estrategias de pruebas, las etapas que el proyecto a evaluar, los escenarios de pruebas. Entonces, para cumplir los objetivos planteados debe existir 3 escenarios que son pruebas de instalación. Se debe comprobar que las aplicaciones no presenten anomalías, que eso lo ve muy importante, que esté corriendo de manera fidedigna, ¿no? Que no esté fallando. Pruebas de ventanas o interfaz, entonces que esté de acuerdo pues a los framework que esté trabajando. Las pruebas de funcionales nos trae y comienza a hacer la evaluación módulo a módulo, ¿no? De acuerdo a la metodología. El caso del módulo 1 más QR Tour Home comienza describiéndonos en qué consiste
y las pruebas que se realizó. Lo mismo que para el módulo 2. El módulo 2, lo que se realiza. El módulo 3, lo que es la agencia de turismo. Casos de prueba planeados para el módulo 3. Entonces, registrar usuario, se debe solicitar datos. Nos hace una descripción de lo que está haciendo el software y que las pruebas a las cuales ha sido sometido y el programa ha respondido ya sea pues correctamente o alguna parte se detectó algún tipo de anomalía o error. Módulos de contacto. Hay módulo de contacto, los casos de prueba. Entonces el caso de prueba número, y aquí nos especifica casos de uso y asume pues la plantilla como la que mirábamos en el documento que miramos hace unos minutos. Nos muestra algunos pantallazos de dónde está tomando las pruebas, que si cumple o no. En este caso está cumpliendo. La descripción, que si pasa la prueba, en este caso nos dice que sí pasa. La información global del caso de prueba, la fecha de ejecución, en qué fecha se hizo, el módulo del sistema, que tenga son las diferentes condiciones. Datos de entrada, por ejemplo, para otro módulo de prueba. Dice, al ingresar a la plataforma se puede buscar los anuncios por nombre. Campo, buscador. Valor, buscar anuncio. Tipo, escaneario. Respuesta esperada de la aplicación. ¿Sí se puede acceder a los módulos? Sí funciona la respuesta. Entonces, así trabaja estos ejemplos de los casos de pruebas que se están realizando. Entonces, ahí cada ejemplo pues va a ser aplicado a su programa o a su sistema que está usted desarrollando. Entonces sale un poquito extenso porque pues depende de la cantidad de módulos que hayan desarrollado, que hayan implementado, las pruebas sobre las cuales se está trabajando. Las postcondiciones, igualmente podemos entonces apreciar este documento y finaliza este documento entonces con la respectiva conclusión, el equipo de pruebas y las responsabilidades, las conclusiones, la bibliografía. Entonces, que es muy importante que la puedan acceder. Ese es uno de los ejemplos. No sé si crean conveniente. Por acá tenía otro ejemplo que nos habla de en este caso, del diseño y ejecución de un plan de pruebas del sistema de información. Entonces aquí tenemos una introducción, un alcance de las pruebas del sistema de información, las definiciones y acrónimos, las referencias, la descripción de los ambientes de prueba, las pruebas que se realizan, los objetivos, los requisitos de las pruebas excluidos de acuerdo a esta metodología, las condiciones, el entorno, lo llama las bases de datos, no se debe describir en qué está hecho. Por ejemplo, aquí están las bases de datos trabajando sobre MySQL, el lenguaje de programación Python, el framework Flask y el entorno de desarrollo es Microsoft Visual Studio. Entonces que están trabajando y los errores que encuentran de una manera pues un poco más resumida. Nos trabaja este ejercicio, ¿no? Entonces ahí están los responsables que trabajan ese proyecto y las respectivas conclusiones. Pues entonces si creen conveniente, por aquí tengo otro ejemplo, ahí les comparto en las diferentes redes estos ejemplos para que los puedan servir de guía a ustedes para que puedan trabajar sus trabajos, o sea, esta evidencia y no se encuentre pues completamente arrancar de cero. Pero lo más importante, como les digo, es que trabajen, lean el material de
de formación. El material de formación es muy importante antes, porque ustedes, como pueden darse cuenta, se maneja muchos términos técnicos, ¿no? Manejo de pruebas, test, y las tablas. Entonces, para que nos familiaricemos, es necesario entonces que trabajemos. Primero nos documentemos, ya sea a través del formato PDF o a través del material interactivo, nos documentemos. Entonces, eso es lo que les tenía para indicarles sobre lo que tiene que ver con esta evidencia. Entonces, no sé si haya preguntas respecto a esta evidencia y entonces no sé si haya preguntas. ¿Sí quedó claro por qué se debe hacer pruebas? Buenas noches, instructor. No, pues por mi parte yo creo que está muy claro. En el material está muy claro. De todas maneras, invitamos a los compañeros que si tienen alguna duda de verdad se comuniquen por el grupo de la ficha y el instructor nos puede colaborar en lo que estemos necesitando, ¿no? Así es, Edward, muchísimas gracias a los que por lo menos, o sea, esta es una parte, ¿no?, de lo que la plataforma de el SENA ha recopilado. Esta información está bastante resumida, ¿no?, lo que es las pruebas de software. Si consultamos en internet, pues vamos a encontrar bastante documentación sobre ello. Incluso la misma biblioteca de aquí del SENA tiene información muy buena. Y si lo buscamos por fuera, pues también nos vamos a encontrar con información bastante valiosa, ¿no? Entonces, esto es solamente un inicio para que tengan claro estos términos, por ejemplo, caja negra, la caja blanca, todos estos términos que queden claros, ¿no? Entonces, invitarlos a que participen de ya sea del foro dudas, inquietudes, este grupo de WhatsApp, para que lo utilicemos. También escriban sus preguntas. Si es en horas de la noche o fin de semana, las dejan ahí las preguntas y al comenzar la semana, pues ya les daremos respuesta. Eso no quiere decir que no se van a quedar sin resolver. Así que no sé si hay otra pregunta o aporte que puedan hacer, ¿no? Sí quedó claro por qué se deben hacer pruebas. Siga. No sé si me escucha. Es que, bueno, en cuanto ya como el material de formación, porque yo sí le eché una revisada en horas de la tarde, pues digamos en la parte de lo que se va a ampliar la información en cuanto a la caja negra y los otros demás componentes en cuanto a la prueba de software. En ese documento se muestran unas fórmulas, ¿cierto? Sí, señor. En ese sentido, ese uso de esas fórmulas se emplea, pues, como lo que estamos viendo, que es para el diseño de pruebas del software que vamos a implementar. Sin embargo, veo que en los ejemplos que usted nos está mostrando, el uso de esas fórmulas no se da. Es más bien el documento que nosotros debemos presentar, es a nivel más de narrativo en cuanto a que se cumple, que no se logra cumplir en cuanto a la ejecución de la prueba del software que nosotros a nivel grupal estamos implementando. ¿Es así? Sí, así es, porque si analizamos un poquito lo que es el laboratorio, miramos que entra a la parte más técnica, ¿no? Porque se pone en lo que es el análisis casi del código fuente. Y usted mira que cuando estamos, nosotros que estamos desarrollando nuestro software, el objetivo de esta evidencia es trabajar sobre el sistema de información como un informe, ¿no? O sea, un informe general, ¿no? Ah, ok. Sí, esta era pero siga, pues, tranquilo, siga. Sí, entonces la evidencia va, claro que dice que dentro de los requisitos, antes de desarrollar la evidencia, hay que trabajar el laboratorio. Sí. Y el laboratorio sí tiene que ver con lo que tú dices, referente a hacer un análisis al código, a esos ejemplos, y poderlos ejecutar y determinar, ¿no?, si hay errores o no hay errores. Sí, esta era la
Sí. Sí, porque también entiendo que ya en a nivel práctico en las empresas creo que hay un equipo de desarrollo de software que se encarga de hacer estas pruebas como tal, ¿cierto? Me imagino que ellos que son quienes, me imagino, que usan estas fórmulas, digámoslo de esa forma, que en el material de formación se nos comparte, porque aquí se comparten para determinar pues cómo funciona el proyecto que se está llevando a cabo. Así es, exactamente. En empresas que son medianamente grandes, entonces se hace la división, ¿no? Esta área, vamos a está el equipo de desarrollo, la otra área está el equipo de testeo o tester, y ahí sí hay diferentes áreas. Pero cuando las empresas son pequeñas o pymes, a veces el desarrollador tiene que cumplir con todas las funciones, ¿no? Por eso la importancia de nosotros es saber, ¿no? Por decir algo, a ustedes les tocó hacer todo, ¿no? Desde recoger la información, levantar los requerimientos funcionales, no funcionales, otros, por ejemplo, el diseño de base de datos nos tocó a nosotros mismos, nos toca desarrollar, nos toca documentar, ahora nos toca hacer prueba. Pero ¿por qué lo hace? Porque la empresa, en este caso, el grupo que estamos trabajando es pequeño, ¿no? Somos 1 o 2 personas o 3 a lo sumo. Entonces, en algún momento nos hacemos esa división, ¿no? Programamos, otros documentan, otros testean o hacen la evaluación. Entonces, pero ya en empresas medianas sí vamos a encontrar esas áreas. Sí, es que también entiendo que, hablando a nivel macro, ¿no? En grandes compañías de desarrollo de software, entiendo que ese ha sido el proceso de inversión me corregirá, es que ellos emplean ciertas plataformas también para testear el código y el funcionamiento del mismo antes de sacarlo a producción o bueno, durante ese mismo proceso. Entonces, me gustaría de pronto corregir esa información, profe. Por ejemplo, nosotros cuando desarrollamos nuestro software, lo colocamos, tenemos listo el usuario, ¿no? El nombre del usuario, la contraseña, y con eso nos funciona, o una fecha, siempre trabajamos con esa fecha. Pero cuando lo colocamos nuestro sistema a una persona desconocida que no maneja ningún tipo de software y le decimos trabaje en ese software, ahí nos encontramos, por ejemplo, que en un campo de fechas van a ingresar letras, palabras, otros símbolos. Entonces ahí viene la verdadera prueba de el software, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Que yo me he encontrado ya como parte de la experiencia que suceden, ¿no? Por ejemplo, colocamos un campo numérico, una caja de texto para ingresar números, y resulta que el usuario lo que hace es ingresar letras. ¿Qué pasa si el software no está validado? Entonces ahí entra a documentarse un error, ¿no? Un error en el cual no está funcionando. Listo, profe, gracias. Muchas Listo, gracias. profesor Carlos, muy amable, gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, muchísimas gracias por la asistencia. Les agradezco a todos por el tiempo que han sacado para estar presentes en el desarrollo de esta evidencia, y también a los compañeros que miran esta evidencia, entonces tener en cuenta estas recomendaciones para que envíen correctamente su evidencia, ¿no? Tenemos tiempito, pero tampoco quiere decir que nos dejemos alcanzar. Muchísimas gracias, desearles una feliz noche y que tengan un feliz descanso. Hasta mañana. Feliz noche, profesor. Gracias, profe. Lo mismo. Hasta mañana. Feliz noche, Pili, todos. Muchas gracias.